Hola, bienvenidos a Cosas de Casa. Hoy os presento Preciosa. Preciosa recibe el nombre de la colección de agendas de este año, pero es mi primera colección de papeles digital que os voy a mostrar. Podréis haceros con ella escribiéndome un correo, yo os mando el archivo y veréis cómo vais a recibir estos 25 papeles en A4 tan bonitos. Os presento que vamos a recibir una portada. Estos papeles consta también de 3 papeles recortables, 5 papeles sólidos y 16 papeles decorados. Os estoy mostrando cada uno de ellos, luego os voy a explicar lo fácil que es imprimirlos en casa o en una copistería de confianza y salen súper bien. Yo los tengo impresos en cartulina normal y queda así de precioso cada uno de los dibujos que estáis viendo. He querido hacer patrones básicos como los cuadrados que habéis visto ya, florecitas tipo margaritas en distintos colores, en distintas texturas, para poder hacer un álbum súper bonito. Podréis hacer álbumes, podréis recortar y hacer tarjetitas tipo Project Life, podréis hacer también libretitas, cuadernos, porque podréis usarlo como portadas en cualquiera de vuestros proyectos. Son súper versátiles, la gama de colores da mucha calma. He querido que fueran con un fondo blanco muy bonito para hacer proyectos muy limpios y que ganen protagonismo, por ejemplo, unas fotos. Y si hacéis cuadernitos, hacer cositas así, os va a quedar súper bonito. La verdad es que dan muchísima paz este tipo de colores y estos dibujitos. Vais a ver fondos rosas también, hojitas, patrones básicos, como decía, porque me parece que quedan súper bien en los proyectos, tanto en líneas. Aquí, por ejemplo, os estoy mostrando un bichi un poquito ancho, también con colores muy suaves. He querido incorporar tonos también un poquito más amarillos, pero más mostaza, un poquito más oscuros, para que peguen entre sí. Tendréis estos formatos también en, por ejemplo, margaritas un poquito más grandes para hacer bolsillos, si queréis. Se me ocurre la idea, ¿no?, de hacerlo a la mitad y hacer un par de bolsillos. Tendréis también, por supuesto, mariposas, porque yo siempre en mis proyectos añado mariposas. Y bueno, pues también repitiendo patrones en colores básicos para, como os digo, que vaya combinando entre sí. A la hora de hacer un álbum es súper fácil cuando tenéis combinaciones, distintos dibujos y patrones para que combinen entre sí, poder hacer grandes cosas. Os pongo también aquí unos puntitos también en este color mostaza más antiguo. Y luego, como os decía, tendréis también 5 papeles sólidos. Esto quiere decir que son lisos, pero siempre en la misma gama de colores para que venga haciendo juego cualquier colección que queráis hacer, ¿vale? Lo bueno que tiene que esta colección, al ser imprimible, que yo os mando el archivo a casa, lo tendréis por 10 euros y tendréis estos 25 papeles. Pero bueno, lo bueno que tiene es que podréis imprimir tantas veces como queráis, tantos papeles repetidos como queráis, incluidas las etiquetas, como estáis viendo por aquí, que tengo 3 papeles recortables. He añadido etiquetas con distintos dibujos que lleva la colección, al igual que estos círculos, que veréis cómo vamos a recortar de una forma muy sencilla, incluso con troqueles. Así que podréis tener las medidas para poder hacerlo. Y otra hojita también de recortables más pequeñitos, donde he puesto básicos como corazones, etiquetas, banderines, cosines que nos pueden dar mucho juego a la hora de decorar un álbum. Como vais a ver un tutorial. Es un ejemplo de que yo os he hecho un tutorial de un álbum para que veáis cómo poder utilizar todos estos papeles tan bonitos. Y como os digo, teniendo el archivo en casa, podréis imprimirlo tantas veces como queráis, todas las hojas que queráis, y tendréis una colección para siempre. Será eterna para vosotros esta preciosa colección. Podréis hacer, como os digo, cualquier tipo de proyecto que queráis y que se os pueda ocurrir, simplemente utilizando una impresora y unas cartulinas blancas, o simplemente llevando el archivo a que os lo impriman. Pues muy bien, vamos a comenzar nuestra primera parte del proyecto, que va a ser un álbum precioso, y os voy a dar el tutorial con todas las medidas, con todo el paso a paso, por si queréis hacerlo como yo. Vais a ver que es muy sencillo, tanto si sabéis scrapear como si no. Podéis seguir mis pasos y os va a salir el álbum igualito al mío. Entonces, bueno, pues mis primeros consejos es eso: cortar 2 cartones de cartón contracolado. Yo uso siempre de 2 milímetros, ¿vale? Y su interior va a ser un interior en U, muy sencillito, para que podáis hacerlo sin ningún tipo de complicación. Vamos a hacerlo con 3 hojas de 29,5 centímetros por 18.
esa va a ser la más larga. Luego tendremos nuestra segunda hoja, que es de 28,5 por 18 centímetros, y la tercera hoja también cartulina normal y corriente de 27,5 por 18. El alto siempre es el mismo y la única diferencia es que el ancho simplemente se va llevando 1 centímetro en cada una. Los pliegues os lo marco en pantalla para que podáis hacerlo si tenéis que parar la imagen para poder plegar estas cartulinas y todas sus medidas. Entonces, como estáis viendo, las páginas quedarían así en U, como estáis viendo, y esta sería ya nuestra parte donde encuadernaremos, que luego vamos a rellenar de desplegables, de decoraciones y de todo. Bueno, pues ahora toca el turno de elegir nuestros papeles con el que vamos a hacer la portada, la contraportada y el lomo. Ya veréis que vamos a hacer técnicas diferentes a las que estamos viendo, como he empezado mi sección de scrap de los martes, que hemos empezado por básicos y para principiantes. Pues vais a ver que os sigo añadiendo cositas nuevas para que podáis aprender en este camino de scrap conmigo. Entonces, bueno, yo estoy eligiendo aquí los papeles. Ya tengo elegida la portada, la contraportada y el lomito. He elegido en tonos rosas y que combinan súper bien entre sí. Como siempre hacemos, vamos a empezar a encuadernar, y lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro cartón, llevarlo a nuestra portada y marcarlo con un lapicero, como estáis viendo por aquí. Esas van a ser las medidas que nos va a guiar para luego encuadernar. A mí me gusta dejar más o menos como 1,5 centímetros de margen, más o menos 2 centímetros, lo que estéis acostumbradas, porque luego a la hora de cortar tenemos que dejar esa distancia para poder encuadernar. Cortamos con la guillotina, como estáis viendo por aquí, dejando esos márgenes siempre por los 4 lados, ¿vale? Es margen suficiente para luego plegar y poder cerrar bien esa portada. Entonces voy a hacer esto mismo por los 4 lados, tanto en la portada como la hoja de la contraportada, al igual que luego veréis cómo voy a hacer también el lomito. Entonces, bueno, una vez que lo tengamos cortado, vamos a reservar, porque esta ya sería el principio de nuestra portada, ¿vale? Lo voy a juntar con su correspondiente cartón y lo dejo a un ladito, y voy a hacer lo mismo con la contraportada. Voy a coger mi cartón, que las medidas, como habéis visto, es de 15 centímetros por 19, la portada y la contraportada. Os lo tengo escrito así para que lo podáis ver y lo tengáis siempre a mano. Estoy marcándome, aquí no hace falta que lo marque por detrás, porque el dibujo, el patrón se repite. Entonces yo calculo más o menos que me queden todas las hojitas vistas y lo marco, como estáis viendo. La portada la marco por detrás porque he ido viendo para que la flor me quedara centrada, por eso no era necesario. Entonces ahora ya con estas dos marcas corto y corto, simplemente ya tendríamos hecho. Si no tenéis ese tipo de cizallas, podéis hacerlo con cúter y regla, o con un lapicero y con las tijeras, ¿vale? Que no os impida el seguir adelante con vuestros proyectos. Y ahora vamos a seguir con nuestro lomo. Como os decía, que os iba a enseñar cositas a lo mejor nuevas o distintas que no sabíais, o que simplemente os vale de inspiración. Mi lomito mide 3,5 centímetros por 19, al igual que la misma altura que nuestra portada y contraportada. Me voy a marcar lo que quiero cortar del lomo. Estáis viendo que no estoy dejando muchísimo margen, ¿no? Estoy cortando muy poquito, porque esto luego lo vamos a solapar con la portada y la contraportada, y es distinta encuadernación, por ejemplo, cuando hacemos el lomo que va a las solapas en su interior, y bueno, lo vais a ir viendo. Entonces, una vez que tengamos ya recortado, lo que hacemos distinto es embosar ese lomo. Es un embos frío porque lleva cartulina de embosar, como estáis viendo, va con unos dibujitos marcados, y necesitaríamos la Sizzit. Entonces tenéis que buscar vuestra parte, que si la tenéis este tipo de máquinas, la parte en la que troquela, o sea, la que embosa, no la que troquela, ¿vale? Por eso yo tengo en la parte roja, que es la parte donde se añaden las carpetas para embosar. Entonces, como mi cartulina es más larga que mi carpeta, lo que hago es, mirad qué bonito, qué textura tan bonita ha quedado, le va fenomenal a mis papeles. Entonces lo doy la vuelta, coincido que me coincidan ahí bien los dibujos, y lo vuelvo a pasar, y simplemente ya tendríamos hecho nuestro lomo
embosado con textura, súper bonito, que como os digo le va fenomenal a la colección. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar cada uno de nuestros papeles y cartones, ¿vale? Bueno, este lomito es pequeño, entonces le voy a poner directamente el pegamento por encima, pero ya sabéis que no me gusta, que yo lo que hago siempre es poner el pegamento en el papel porque evitamos que se curve el cartón. Cuanto menos humedad tenga, pues más rectito va a quedar, aunque luego pues podéis poner un poquito de peso o así. Entonces, para que veáis cómo lo voy a hacer, es poner simplemente el cartón sobre la parte posterior de nuestro papel ya embosado, pero en esta ocasión yo no voy a usar la plegadera porque no quiero aplanar ese dibujo. Lo hago simplemente con las manos, va a quedar súper pegado porque lleva bien de pegamento, pero no hago demasiada presión porque quiero que se me mantenga esas formas. Y nada, ahora sí, en la parte de la portada y de la contraportada añado pegamento, bastante cantidad, y con la paletina en silicona, sabéis que me encanta usarla porque extiende muy bien el pegamento, queda repartido, queda uniforme, y al quedar liso no nos hace luego pues burbujas, y al llevar bastante cantidad queda perfecta nuestra encuadernación. Este pegamento se convirtió en uno de mis favoritos, entonces por eso siempre lo uso. Lo recomendé también en Instagram, que lo compré en Detalles Orballo, en mi tercera crop que fui, y os gustó muchísimo. La verdad es que va muy bien, extiende muy bien, seca muy rápido y bueno, pues pega cualquier tipo de materiales prácticamente, y además sale económico, que eso también es importante. Como estáis viendo, doy la vuelta, aseguro bien con las manos que los bordes queden bien pegaditos porque luego vamos a plegar, entonces tiene que quedar bien pegado por todos los sitios. Y hago lo mismo con la parte de la contraportada. Ahí estáis viendo que sigo pasándolo bien, apretando por todos los lados, porque como os digo, es la mejor forma de pegar. Ahora yo me voy a hacer con esta esquina para cortar las esquinas del cartón, del papel, perdón. Entonces, si no tenéis ese tipo de herramientas, veis, con el cúter es súper fácil. Esta misma herramienta, como yo la tengo en la parte de la L porque uso un cartón de 2 milímetros, me da perfectamente para luego hacer las esquinas de forma correcta y que queden bien puliditas y bien profesional. Pero si no tenéis esta máquina, podéis usar unas tijeras haciendo la diagonal, pero tened en cuenta que tenéis que dejar el margen del grosor de lo que mida vuestro cartón. Si usáis más finito, pues tendréis que dejar menos margen. Entonces ahora yo lo que hago es poner un hilo de pegamento alrededor del cartón, pero en el lado del canto, porque luego al doblar eso va a quedar muy sujeto y hará que no se despegue, que quede siempre súper firme. Añado más pegamento en el resto de las solapitas y con la paletina le voy dando poquito a poco para que quede bien de pegamento por todo el papel y además bien lisito, ¿vale? Haciendo hincapié sobre todo, por supuesto, en las esquinas, porque son las que van a doblar y van a ejercer más fuerza y tenemos que presionar. Yo acomodo siempre las solapas, como estáis viendo, que me voy girando el cartón hacia adelante. Entonces, para eso luego nos va a venir súper bien, ¿veis? Porque ya tengo la formita hecha. Con la plegadera damos bien, hacemos presión y bastante hincapié en las esquinas, como os decía, porque luego a la hora de plegar va a quedar súper limpio este trabajo. Sigo pegando y ahora pues meto para adentro las esquinas. Como siempre os digo, llevamos recto nuestra plegadera y giramos a la altura de la esquina. Hacemos lo mismo con las 4. Y ahora también es muy importante siempre tener una toallita a mano para limpiar el exceso de pegamento tanto de la plegadera como de la tabla, porque así mantendremos nuestros proyectos siempre limpios. Ahora giramos la parte estrecha, como estáis viendo, primero la larga y luego la estrecha, pegamos muy bien, nos aseguramos bien las esquinitas y ya tendríamos forrado nuestra portada y luego pues a continuación nuestra contraportada. Pero así de facilito es encuadernar, no tengáis miedo, que es muy sencillito, os va a quedar súper bien y esto es cuestión de aprendizaje y seguir, cuanto más hagáis mejor os va a quedar. ¿Veis? Aquí ya tengo la portada, la contraportada ya forraditas, el lomo preparado, voy a doblar hacia adentro la parte estrecha y listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, y aquí os quiero dar un par de consejos para que os duren muchísimo vuestros álbumes y todo lo que hagáis, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es sobre las solapitas del lomo voy a pegar
la portada y la contraportada. Esto es lo que os decía antes. He puesto un poquito el lomo porque se me va a ver poca solapa en el lomo, porque se me va a ver en el exterior. Si hacéis la encuadernación con el lomo en su interior, tendréis que dejar una solapa más grande para montar luego en el lomo, ¿vale? Pero eso ya lo haremos en otras estructuras, en otros trabajos. Yo ahora os enseño cómo lo estoy haciendo en este tipo de encuadernación. Voy a dejar un poquito de espacio, muy poquito, ¿vale? Esto es distinto, como digo, en la anterior encuadernación. Hay que dejar prácticamente que monte, ¿no? Nada, dejamos 2 milímetros, que es el anchito, y poco más de nuestro canto del cartón, y listo, porque si no nos quedaría muy grande. Si fuera al revés, que lo estamos montando en su interior, sí hay que dejar a lo mejor un poquito más de espacio, ¿vale? Porque luego el juego no nos va a abrir y cerrar en condiciones, pero así sí. Y este es uno de los consejos que os voy a dar. Yo utilizo este tipo de cinta que es para encuadernar. Viene súper bien porque hace que en cualquier tipo de álbum donde lo pongáis, nunca jamás os va a fallar ni va a romper esta estructura, porque la estamos fijando, la estamos sujetando aún más, y la fuerza que hace un álbum siempre es al abrir y cerrar o al pasar las páginas, ¿no? Pero si ponéis este tipo de cinta, os va a reforzar esa zona, que puede ser las zonas más débiles, ¿vale? Es por si acaso, a mí me gusta hacerlo siempre, pero es que yo tengo todos mis álbumes perfectos, guardados, por mucho que pasen los años, los conservo como el primer día. Y es por eso, es a la hora de fijar bien nuestras estructuras, a la hora de usar pegamento de cola siempre y nunca doble cara para pegar este tipo de cosas. Como estáis viendo, ya ha cogido forma, ya nuestro álbum ya tiene la formita de álbum, simplemente con estos 4 pasos que hemos hecho. Y mirad qué bonito queda el emboss del lomito. Ya lo tengo aplicado en varios proyectos, tengo algún tutorial en el canal un poquito más antiguo que también os lo enseño, y queda súper bonito. Y la elección de los papeles, no he podido estar más contenta de cómo me ha quedado este mini álbum. Entonces ahora ya vamos a pasar a hacer su interior. Su interior necesitaremos una cartulina. Yo ya veis que uso cartulinas en todo momento en A4, no estoy cambiando el tamaño ni el formato para haceroslo más fácil y que podáis hacerlo vosotros en casa. Voy a marcar la anchura y simplemente lo que hago es todo el largo de la cartulina, y marco porque hay que dejar medio centímetro tanto arriba como abajo, ¿vale? Eso nos hará un margencito de unos 2,5 milímetros por cada lado. ¿Veis? Ahí encuadro bien, que me quede bien centrado, bien cuadradito, para que todo el margen quede en la misma distancia y luego visualmente queda mucho más bonito. Me ayudo con la plegadera, siempre hay que ayudarse, siempre, porque ese pegamento va a quedar mucho más extendido, todo más sujeto. Aquí os recomiendo que hagáis también mucho hincapié tanto en el lomo como en la zona de pliegue del lomo, ¿vale? Para ayudar a esa cartulina a que vaya cerrando y plegando súper bien. Como estáis viendo, lo estoy pasando. Cuanto más manipuléis, pues más fácil será para ella. Y pegamos bien. Ahora voy a coger su interior y voy a coger este sólido en rosa, que es el que utilicé para el lomo. Voy a hacer un bolsillo y así me aseguro de tapar esa zona de cartón que ha quedado vista. Calculo 1 centímetro más del tamaño del bolsillo, porque quiero que tenga un poquito de fuelle, y para eso hay que dejar luego, vamos a plegar 1 centímetro de cada lado. En la parte estrecha izquierda dejamos 1 centímetro plegado, como estáis viendo que plegamos, damos la vuelta, giramos, plegamos otro centímetro, y en la parte larga, solo en una, también marcamos 1 centímetro. De esta manera, así estamos fabricándonos nuestro bolsillo en nuestra parte para que no se vea ese interior. Ahora con las tijeras, como bien os he enseñado durante estos vídeos de para hacer bolsillos y cositas así para principiantes, es la forma. Cortamos al bies estas solapas y con la plegadera vamos plegando hacia adentro, porque esto hará, como os digo, que el bolsillo tenga un poquito de fuelle, o sea, que podamos introducir más cosas que un papel plano, por ejemplo, que podamos introducir varias tarjetas a la hora de decorar, un mini librito, por ejemplo, hecho de papeles, etcétera. Yo le voy a hacer aquí una muesquita, doblo al medio la cartulina y voy a hacer una muesquita porque quiero que se me vea que es realmente un bolsillo, y voy a utilizar una de las máquinas que tengo para que me quede así, ¿veis?
así, de esta manera, con este huequito simplemente ya sabemos que es un bolsillo, queda súper bien. Y luego ya veréis cómo lo vamos a decorar y dejar súper bonito. Doblo bien para que quede la cartulina bien plegada y voy a aplicar pegamento alrededor de estas solapas. Esto hará que se nos quede bien sujeto y cuando vayamos a introducir nuestros papeles o tarjetas ni se mueva, queda súper bien. Entonces, bueno, pues le doy con el pegamento y además con la paletina de silicona lo mismo. Esto hace que se reparta muy bien el pegamento, entonces luego siempre nos va a quedar muy bien pegadito. Nos lo vamos a llevar también a la parte donde tenemos el cartón visto y dejando el margen que estábamos haciendo en toda la estructura. Como tenemos la misma medida en la cartulina blanca de su interior como en esta rosa, va a quedar todo súper bien enmarcado y visualmente muy bonito, con todo bien pulidito y así pues da gusto ver un proyecto, ¿no? Que quede bien. Simplemente cuando queremos que un resultado quede bien hay que esforzarse por hacerlo bien y la satisfacción que da el verlo bien hecho. Bueno, pues ahora vamos a hacer la parte de las hojas que van a ser lo que va a sujetar nuestras páginas, nuestras fotos, nuestras cartulinas y todo lo demás. Como habéis visto, dejo el álbum de pie preparadito para luego seguir con él. Cogemos nuestra primera página en U, la más estrechita. Doy pegamento. Aquí tenéis que tener cuidado, lo tenemos marcado, ¿vale? Tenemos marcados los pliegues de la segunda cartulina, pero tenéis que centrarlo, ¿vale? Tenemos la primera hoja con un margen de medio centímetro, hay que centrarlo sobre la siguiente, que recordad que mide 1 centímetro más. Una vez que lo tenemos bien centradito y que está asegurado, que está centrado, ¿veis? Yo me aseguro mirándolo, ¿vale? Y hago presión, cojo la plegadera y ya pego en condiciones. Vamos a hacer lo mismo con la segunda hoja. Aquí ya tenemos el lomito un poquito más ancho, como estáis viendo. Pues nada, ponemos pegamento, extendemos con la paletina y volvemos a colocar esta pequeña estructura sobre la tercera hoja que tenemos ya ahí en la tabla de corte. Hacemos lo mismo, nos aseguramos de que vaya a quedar centradito. Estamos ya con 1 centímetro más, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que a la hora de apoyarlo quede bien apoyadito y que tengamos medio centímetro de cada lado, porque eso hará que luego nuestras páginas sean iguales, que haya la misma distancia entre una y otra, y con ese margen que estamos dejando tendremos más que suficiente para colocar luego nuestros papeles y nuestra estructura. Mirad cómo nos queda, ¿veis lo que os decía? Bien centradito, con la misma distancia, así queda muy bien. Y parece que son pocas hojas, pero de esta estructura podréis hacer un álbum prácticamente infinito, porque es ir añadiendo páginas desplegables, o sea, un montón de cositas. Ahora yo lo que siempre hago en este tipo de estructuras, tanto en las de U como en las de espina, es mover, manipular, plegar bien cada una de las páginas, porque esto hará que nuestras páginas tengan movimientos, que sean flexibles y que podamos pasar sin problema, porque ya las tendremos con ese jueguecito, ¿vale? Que las hemos dado movilidad. Entonces esto es importante hacerlo ahora antes de pegarlo. Luego también podréis hacerlo, ¿no? Pero siempre es mejor hacerlo sobre plano. Ahí está, ¿veis? Ya tenemos nuestro interior preparado para colocar en nuestro álbum. Iría aquí y nuestro álbum va a ser así. Desde arriba vais a ver esto. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho cuando hemos puesto las páginas en forma de U, y es poner pegamento en nuestro lomito. ¿Veis? Ahí. Esto tendréis que hacerlo muy bien porque es lo que nos va a sujetar prácticamente toda la estructura del lomo. Luego os voy a enseñar un detalle que vais a ver, que también es otro que vais a ver, también lo va a sujetar, pero bueno, es importante el poner muy bien de pegamento. Aquí la doble cara no está invitada, ¿vale? Si queréis hacerlo con doble cara, yo os recomiendo que no, porque se os va a caer. Con el tiempo os vais a quedar sin álbum y no está bien. Como os digo, yo tengo todos los álbumes perfectos guardados, por muchos que pasen los años, están impecables. Así que nada, mi querida familia, pegamento, plegadora y toallitas para limpiar. El pegamento tarda un poquito en secar y bueno, pues la estáis viendo que yo estoy haciendo un tutorial que podría estar usando cualquier otro tipo de pegamento para hacerlo más rápido, pero no.
Yo quiero dar ejemplo y que vosotras hagáis lo mismo que yo. Mirad qué bien ha quedado, ya centrado en su sitio, preparadito para albergar ya nuestros papeles decorados, nuestras fotos, nuestros journals y nuestros recuerdos. Vamos a decorar nuestro exterior un poquito más. Yo me cojo aquí mi Crop-A-Dile, voy a hacer un agujero grande. Tengo que abrir las páginas al medio de la estructura, ¿vale? Sí, centradita, en el medio de la U, ¿vale? En la zona que era más estrechita, en el lomito más estrecho. Si usáis un eyelet como yo, un poquito más grande, os va a quedar un poco más justo. Si lo usáis más pequeñito, os va a quedar más suelto. Me aseguro de que está en el medio y con la parte que hace los agujeros más grandes, hago un agujerito, simplemente. Ahora lo que voy a hacer es poner el eyelet en la parte de fuera para que se vea blanquito, que es el color que he elegido yo, y esto hará que luego a la hora de poder decorar nuestro álbum podamos colgar lo que queramos, tanto cadenitas como lazos, puntillas. Luego veréis qué bien vamos a decorar este lomo, porque tengo varias ideas para daros y también enseñaros cositas nuevas, que para eso estoy en mis tutoriales cada día, pues enseñaros cositas nuevas y que os atrevéis a hacer cosas chulas todos los días. Como estáis viendo, me cierra bien, me aseguro de que las páginas pasan sin problema al introducir el eyelet y listo, tendríamos ya hecha nuestra estructura con nuestra exterior, interior, las hojas preparadas, y voy a prepararme también aquí mis hojitas para hacer el interior. Esto lo vamos a ver en el próximo martes. Vamos a decorar y poner bonito nuestro álbum ya en su interior y terminaremos con él. El vídeo de hoy, mi querida familia, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que tengáis toda la semana para hacer vuestra estructura y vuestro álbum, y nos vemos la semana que viene, como os digo, para seguir y concluir nuestro precioso álbum.